Los que te aman me dijeron, vayamos a la casa del Señor. Yo le quiero invitar a toda la iglesia, porque vamos a volver a tener campañas de ayuno en esta congregación. Los que no se añadieron se perdieron de algo, No lo vuelva a hacer, no se lo pierda. Intente comenzar a ayunar, porque es una práctica cristiana, es una práctica bíblica, es una práctica espiritual. Es como ir al ejército para pelear y no querer ir a las prácticas de tiro al blanco. O sea, pero yo voy a pelear, pero necesitas entrenar, necesitas darle al blanco, o sea, necesitas entrenar con tu escopeta. No, pero yo quiero pelear así sin ir a los entrenamientos. ¿Y cómo les vas a ganar? Voy a llegar a la línea de batalla y les voy a gritar, ¡váyanse! ¿Verdad? No es así. Es parte de la adiestramiento que Dios tiene para su pueblo. Quien no lo hizo, no estoy con esto tratando de que usted hacerlo sentir mal, o de molestarlo, o de regañarlo. No, simplemente se está perdiendo de algo que es importante, es vital para la vida cristiana. Pero también les quiero invitar, aunque no haya campaña de ayuno en la iglesia, ayune regularmente. Busque de tiempos en tiempos separarse para buscar más intensamente al Señor. Todos los días lo debemos de buscar. Todos los días debemos leer la palabra. Todos los días debemos orar. Pero hay momentos que tenemos que buscarlo con más intensidad. Lo vemos en la palabra, en Daniel. Él dice que él sintió algo de Dios y se puso a ayunar porque él sabía que había algo. Y este ayuno de 21 días fue porque sentimos de parte de Dios que es un tiempo importante, no solamente como iglesia, sino en el mundo. Y curiosamente se desató la guerra, ¿verdad? No estoy diciendo que la guerra es por causa nuestra, pero estoy hablando de que el Señor nos conecta espiritualmente a los acontecimientos espirituales. Amén. Lo que está sucediendo con Israel y el Medio Oriente, hermanos, es algo importante de estar viendo, de estar vigilando, de estar conectados a lo que está sucediendo. Y voy a hablar de finanzas, pero lo voy a conectar esto con todo lo que sucede en el mundo espiritual, porque quiero iniciar esta palabra con algo que me alarma, y yo estoy buscando que la iglesia del Señor aquí en Puerta del Cielo, las iglesias que caminan bajo la cobertura de Puerta del Cielo, y los amigos que se alimentan de las palabras que recibimos aquí y que las ven nuevamente por YouTube, las ven nuevamente por Facebook, yo estoy esperando que esta palabra de finanzas sea alimento y nos preserve de esta hora. La palabra dice muy claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando doctrinas de demonios. ¿Cómo es posible esto? Dentro de la iglesia quiero hablar literalmente lo que viene a continuación. Literalmente se ha introducido doctrina de demonios en el área de finanzas, doctrina de demonios en el área del ministerio de la mujer, doctrina, y cuando hablo del ministerio de la mujer es porque somos a favor del ministerio de las mujeres, no porque no lo haya. Todo lo contrario, creemos que Dios en la cruz restauró el valor y el ministerio de las mujeres. Hay doctrina de demonios en los asuntos de los últimos tiempos, la escatología, y en varias áreas. Algunos apostatarán. Apostatar es una palabra griega, significa que alguien que caminaba dentro del camino se salió, oyendo doctrina de demonios. Hoy mi hijo me mostró un reel de un hombre que se cree muy teólogo y que dice que es mentira que Israel es el reloj profético, que no tenemos que ver a Israel, que la nación de Israel no es la nación del pueblo de Dios, no es la nación de la Biblia. Las promesas para Israel no son para ellos, sino para Jesús, porque Jesús es el verdadero israelita, y todas las profecías mesiánicas, todas las profecías del Antiguo Testamento del reino son para Jesús, y la iglesia, y que Israel no tiene nada que ver. Doctrina de demonios. Basta con leer Romanos 11, Efesios 2,
y muchos más pasajes. Solo cito esos dos porque hablan muy claramente. ¿Ha desechado Dios a su pueblo Israel? Nunca, dice el apóstol Pablo. Efesios 2. Lo único que Dios hizo en la cruz fue quitar el muro de separación que había entre el pueblo gentil y el pueblo judío, e hizo de ambos un solo pueblo, pero ese pueblo se llama Israel. Y hay muchísimos pasajes y muchísima enseñanza que yo pudiera dar acerca de que Israel continúa siendo el pueblo escogido de Dios, el pueblo físico. Que estén con un velo es una cosa, pero dice el Señor que se lo va a quitar en el tiempo del fin. Y eso va a ser vida de entre los muertos. Y eso es doctrina de demonios, que Israel no es el pueblo de Dios y que no tenemos que ver para lo que sucede en Israel. ¿Qué pasa si Israel realmente es el reloj profético de Dios y lo desechamos como reloj? ¿Qué va a pasar? Nos vamos a perder la cita. Nos vamos a perder la cita porque no tenemos el reloj. Y en el área de finanzas es lo mismo. Hay una doctrina de demonios de que el diezmo no es de Dios. ¿Alguien ha escuchado la siguiente declaración? Dios no quiere el diezmo, quiere todo lo que tú tienes. ¿Alguien ha escuchado eso? Suena bien bonito, ¿verdad? Pero las personas que dicen eso es porque no quieren dar nada. Diezmos y ofrendas. Y voy a comenzar literalmente con un pasaje. Ahora, y voy a explicar esto rapidito o contar esto. Me dolió en el corazón. Dios me está permitiendo, es curioso. Estoy viendo temas para la iglesia y buscando de Dios qué es lo que tiene que recibir la iglesia. Y el Señor me lleva a escuchar mensajes que se están escuchando actualmente de personas muy importantes. Y me dio mucha tristeza, mucho dolor escuchar de un hermano de Dios precioso, no es mexicano, que Dios usó muchísimo en el ministerio, hablar contra el diezmo. Me dio tanta tristeza. Y usó pasajes que de hecho yo voy a usar con ustedes para decir que el diezmo no es de Dios, pero no explicó. Simplemente dijo, no es así, pero no explicó el por qué no es así. Yo les voy a explicar por qué es así. Ahora, con esto no es yo les voy a explicar, no estoy diciendo yo soy el que sabe más que ese hermano, sino porque el ministerio de este hermano no es el de maestro. Y se metió en un área que no es la suya. Y el no enseñar el diezmo, el no aprender el diezmo, el no creer, el no practicar el diezmo trae maldición. Y yo no quiero una iglesia que camine bajo maldición. Acompáñame a ese capítulo clásico que todos conocemos, en Malaquías capítulo 3, por favor. Y ya le adelanto, vamos a tener, cuando terminemos el tema de finanzas, vamos a tener una serie de temas hablando del ministerio de la mujer, para que se traiga libreta, lápiz y apunte las cosas para que usted se lo aprenda y vea que está en la palabra. Amén. Y de la misma manera le invito a que en estas enseñanzas de finanzas traiga su libreta, su lápiz para apuntar. Si usted es más actualizado que yo, entonces use el blog de notas que tiene en su celular, ¿verdad? Yo no lo sé usar. O sea, sí lo sé usar, pero me da cosas. O sea, ¿qué es eso? ¿Cómo que apuntar en el celular? Luego para que me lo roben y me quede sin mis notas, ¿verdad? Que no me lo roben, Señor. Me costó muy caro. Bueno, Malaquías 3. ¿Está conmigo? ¿Está despierto? Yo estoy muy contento de estar aquí el día de hoy. ¿Y usted? Y a la persona que está a su lado, estoy muy contento de estar aquí el día de hoy. Amén. Voy a leer la versión NTV y dice así. Fíjese en el versículo 6, Malaquías 3:6. Yo soy el Señor. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice allí? Vale, ¿qué dice ahí? Eso, gracias, Vale. Pero no me grites que me asustas. Amados, tenemos que comenzar con esta premisa para que entendamos un aspecto que se usa mucho para decir que el diezmo no es actual. Muchos dicen es del tiempo de la ley, el diezmo. ¿Cuántos han escuchado eso? El diezmo es del tiempo de la ley.
Dios dice, Él va a empezar a hablar del diezmo, ¿ok? Él dice, yo, el Señor, no cambio. No cambio. Ahora, los que dicen que el diezmo es del tiempo de la ley se equivocan, y ahorita lo vamos a ver. Porque aunque en la ley viene, y en la ley fue establecido también, en la ley fue explicado, en la ley fue repetido y recalcado, el diezmo no vino con la ley. Y lo vamos a ver. Pero vamos a ver lo que el Señor dice en Malaquías 3. Yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. Desde los días de sus antepasados han despreciado mis decretos y los han desobedecido. Ahora, ¿qué fue lo que despreciaron? ¿Sus qué? Decretos, sus leyes, amén. Los han desobedecido. Ahora vuelvan a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Pero ustedes preguntan, ¿cómo podemos volver cuando nunca nos fuimos? Y así hay muchas personas, ¿no? Pues, ¿en qué me tengo que arrepentir? ¿Qué tengo que cambiar? Si yo no he pecado, yo busco al Señor, yo estoy bien con Dios. ¿Cómo podemos volver cuando nunca nos fuimos? ¿Debería el pueblo estafar a Dios? ¿Debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado. Pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir cuando te hemos estafado? Me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Ustedes están bajo maldición, porque toda la nación me ha estado estafando. Traigan todos los diezmos al depósito del templo, para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes, porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces todas las naciones los llamarán benditos, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Esto es palabra del Señor. Esto es palabra del Señor. Hermanos, hay muchas personas cristianas o que se dicen cristianas que tienen muchos argumentos y los vamos a destruir llevándolos cautivos al conocimiento de Cristo, porque son argumentos, no es doctrina. Argumentos y muchas teorías también en cuanto a las finanzas. Estos argumentos que se presentan, la mayoría no son nuevos para mí, yo ya los he escuchado, y estas teorías hay muchas que parecen nuevas, pero no convencerán a aquellos que tienen experiencias y vivencias. Lo que yo les voy a hablar no son teorías, es doctrina, y también es algo que hemos probado por 50 años. Hemos probado, hemos vivido desde que el Señor hablando de mí, en lo personal, yo pude tener un salario o que tuve entradas. Lo primero que hice cuando tuve mis trabajos, pequeños trabajos, estoy hablando de cuando tenía 11, 12 años, lo primero que hice fue diezmar. Y lo que hemos visto en nuestra vida ha sido el cumplimiento de esta palabra de Malaquías, que el Señor ha abierto las ventanas de los cielos y ha derramado bendición hasta que sobreabunda. Tenemos experiencia, tenemos vivencia de lo que estamos hablando. Muchos quieren convencer a la iglesia que dar diezmos y ofrendas no es parte del Nuevo Testamento. Otros dicen que el dar diezmos no es importante, ya que vivimos bajo la gracia. Esas son algunas de los axiomas, de las frases. Vivimos bajo la gracia.
y que todo depende de la preferencia de cada uno y sus necesidades financieras. Hay personas que dicen, si eres una persona que no tiene mucho dinero, no tienes que dar el diezmo. Dios entiende tu situación. Eso es falacia, eso es engaño, eso es lo que Satanás quiere que tú creas. No dar diezmo trae maldición y Dios no quiere que camines bajo maldición. Que todo depende de la preferencia de cada uno y sus necesidades financieras. Otros dicen que Dios sabe que todo lo que tienen le pertenece a Él y por eso no tiene sentido darle solo diezmos y ofrendas. Es que, hermano, todo mi dinero le pertenece a Dios. Dios no nada más quiere mi diezmo, todo lo que tengo le pertenece a Dios. Por eso no hay que darle diezmos y ofrendas. Me recuerda a una anécdota de un pastor, un sacerdote y un rabino que estaban en un café, ¿verdad? Y se van a platicar, querían saber cómo eran sus liturgias y cómo eran las formas. Y estaban hablando de cómo daban el culto, cómo presentaban la palabra, cómo era la cosa de la adoración con música y todo. Estaban hablando de sus cosas y el pastor, el sacerdote y el rabino estaban hablando y de repente dice el pastor, pues yo, cuando ya recogemos el dinero, hago un círculo alrededor de mí, ¿verdad? Lo aviento al cielo y lo que cae adentro, eso yo lo agarro y lo demás se lo dejo al Señor, al templo, ¿verdad? Y luego dice el sacerdote, pues yo hago lo mismo, trazo un círculo y aviento el dinero al cielo y lo que cae afuera es lo que agarro y lo que queda en el centro se lo doy a Dios. El rabino dijo, yo hago un círculo también y lo aviento al cielo y le digo a Dios, agarra lo que es tuyo. Así están los que dicen que todo le pertenece a Dios. Señor, todo te pertenece, agarra lo que es tuyo. Y como no lo agarra, pues me lo quedo. Si esas personas realmente que dicen que todo es de Dios, no darían el diezmo, darían mucho más. Pero es solamente un pretexto para no dar. Se autoengañan. A los pastores no nos mienten. A los pastores no nos engañan. Se engañan a sí mismos. ¿Y saben cuál es el peor engaño? El que uno se hace. Es el peor engaño. Y si de repente me ven molestarme, no es con ustedes, hermanos, es con esas mentiras del diablo. Yo sí me enoja la falsedad, la doctrina de demonios. Me odio que los demonios metan estas cosas en la iglesia, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Proverbios 14:12 dice, delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto. Diga conmigo, parece. Pero termina en ¿qué? ¿Qué significa? Hay muchos pensamientos y teorías que parecen buenas. Parece un camino correcto. Cuando somos sabios en nuestra propia opinión, nos parece bonito. A mí me llegan estas informaciones y también he presenciado que gente se atreve a hablar conmigo y dicen cosas que parecen buenas pero terminan en muerte, porque lo único que funciona es la doctrina de Dios. Lo único que funciona son los patrones de Dios para nuestra vida, lo que Dios pide, lo que Dios demanda, lo que Dios desea. Y vamos a ver en esta tarde que los diezmos y ofrendas sí son parte del Nuevo Testamento. Acompáñame a Mateo 23:23. Y cuando lo tenga, diga amén. Cuando le pido que diga amén es para tener un censo de si ya están listos para leer la escritura. Entonces ayúdenme. Ok. Mateo 23:23. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas. ¿Alguien tiene una versión que diga la menta, el eneldo y el comino? Ok, aquí la NTV resumió lo de la menta, el eneldo y el comino, pero hubiera sido bueno que lo dejaran, porque lo que está diciendo Jesús es que, porque la menta y el eneldo y el comino son cositas bien chiquitas y difíciles de contar. Casi necesitas una lupa. Y eran tan rigurosos en el diezmo que ellos
las semillas más pequeñas, hacían la contabilidad para que esas 4 o 5 semillitas darlas de diezmo. Entonces Jesús está diciendo, se cuida de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas. Y alguien va a decir, ya ve, está criticando el diezmo. No, espérate. Pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley. Jesús no está abrogando la ley, está diciendo que están descuidando los aspectos más importantes de la ley por cuidar detalles: la justicia, la misericordia y la fe. Amén. Es cierto que deben diezmar. ¿Qué dijo Jesús? Pero sin descuidar las cosas más importantes. Ahí está una porción muy clara, no de Pablo, no de Pedro, no de Juan, no de Santiago, no de Apolos, sino del Señor Jesús. Es cierto que deben diezmar. ¿Qué dijo Jesús? Dígalo, por favor. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Y lo mismo les digo aquí. Tenemos que diezmar, pero no descuiden la justicia, la misericordia y la fe. Porque si nada más diezmas, pero no cuidas de la misericordia, la justicia y la fe, Dios no acepta tu diezmo. Y lo vamos a ver en otras lecciones que vamos a tener estos domingos, como la ofrenda de Caín. Él dio una buena ofrenda, pero Dios no la aceptó porque no estaba alineada a su corazón. Y obviamente en Caín no había misericordia, justicia y fe. Mató a su hermano y Dios no aceptó su ofrenda. Y podemos ser personas que digan, sí, pastor, no, yo he diezmado, pero si descuidas la justicia, la misericordia y la fe, tu diezmo no es aceptado. Entonces lo que está diciendo Jesús es lo siguiente: el diezmo se tiene que continuar dando, pero tenemos que cuidar todo el paquete. Jesús no estaba aboliendo el diezmo, sino confirmándolo. Ahora este predicador que habló contra el diezmo usó este pasaje y lo dijo de rápido, pero no lo explicó. Dijo que no, que Jesús, y dijo cosas. Pero me molestó porque no lo explica, porque eso es usar mal la hermenéutica, la exégesis. Jesús no está aboliendo el diezmo, sino está confirmándolo. Y hemos estado leyendo, estamos viendo en los estudios de martes, y es un estudio que viene adelante. En Mateo 5 Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y después dice, y les digo algo más: si su justicia no es mayor que la de los fariseos, no van a entrar al reino. Y vamos a explicar que la ley es doctrina. Y vamos a explicar que Cristo la lleva todavía a un nivel superior, más exigente, más profundo, interno, no solamente externo. Amén. El Nuevo Testamento y su enseñanza acerca de la vida de Abraham nos enseña claramente que sí debemos diezmar. Amén. Sí debemos diezmar. ¿Y por qué vamos a hablar de Abraham? Hermano, Abraham es en el Antiguo Testamento. Y vamos a hablar eso del Antiguo Testamento porque un sector grande de la iglesia piensa que el Antiguo Testamento es obsoleto. Es el antiguo pacto, ya no tiene nada que ver con nosotros, fue antes de la cruz y son historias nada más bonitas, moralejas, pero no es así. Vamos a ver que el Antiguo Testamento, escúcheme, es parte del Nuevo Testamento. Es parte del Nuevo Testamento. Y la vida de Abraham nos enseña que sí debemos diezmar. Fíjese, busque conmigo Gálatas capítulo 3, 29. ¿Dónde queda Gálatas? ¿En el Antiguo o en el Nuevo? Qué interesante. Vamos a ver lo que dice el Nuevo acerca del Antiguo. Gálatas 3, 29. ¿Qué les pedí? No, que digan amén cuando lo tengan. Gálatas 3:29 dice: y ahora que pertenecen a Cristo, ¿cuántos son de ese gremio? Son verdaderos ¿qué?
hijos de Abraham. Son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Amén. Hay dos promesas para Abraham. La primera, que de su descendencia iba a venir el Mesías. Esa promesa es nuestra, porque también ha nacido el Mesías en nuestra vida. Pero otra promesa es que en Jesús, que es su simiente, y también nosotros tenemos la simiente, serán benditas todas las naciones de la tierra. El reino que los discípulos le dijeron a Jesús: ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y Jesús no dijo: no les voy a restaurar el reino. ¿Cuál reino? Israel ya ni siquiera va a ser el pueblo de Dios. No les toca a ustedes saber si es ahora. Entonces, y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham. Déjeme hacer una oración. Cierre sus ojos un momento, por favor. Padre, quita todo velo en los ojos de nuestras vidas. Toda resistencia a tu palabra en este momento en los corazones de tu pueblo se ha quitado. Y que lo que es verdadero penetre en nuestro corazón. Y si hay alguna falsedad, Padre, que no penetre. Pero Espíritu Santo, yo te pido que destruyas todo argumento y toda altivez, no solamente en los que estamos aquí en esta reunión, sino en todos los que van a escuchar esta enseñanza por medio de las redes sociales, por medio de las plataformas de stream. Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra pueda ser vida y pueda ser un gozo a nuestras vidas. Destruyo en el nombre de Jesús toda fortaleza espiritual que impide que lleguemos al conocimiento verdadero de Cristo. En el nombre de Dios Jesús. Amén y amén. Amén. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Debemos seguir, según el Nuevo Testamento, el ejemplo de Abraham. ¿Por qué? Porque a Abraham fueron dadas las promesas. Y Abraham es el padre de esta generación. No por nada el Nuevo Testamento comienza diciendo que Jesús es hijo de Abraham. Y solo los hijos de Abraham, solo los que imiten la vida de Abraham, van a ser los que heredan las promesas de Dios. ¿Dónde dice eso? Lea de Romanos 4 al Romanos 11 y va a ver que la palabra nos dice que debemos seguir el ejemplo de Abraham. ¿Quiere meterse a estudiar? Lea todo Romanos 4 al 11. Y Abraham es un modelo de vida para la fe neotestamentaria. Amén. Hay unos que dicen: ¿qué es eso del neotestamentario? El Nuevo Testamento. Sí. Él es el ejemplo, tenemos que seguir su ejemplo. Fíjese, vamos a ver un pasaje importantísimo en Colosenses 2, 16 al 17. Gracias. Colosenses 2, 16 al 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. Hay muchos que usan este pasaje para decir que ya no debemos diezmar, pero es todo lo contrario. Fíjese, nadie os juzgue en comida, en bebida. ¿De qué está hablando eso? El pueblo de Dios tenía en la ley un dictamen de Dios que había alimentos que no podían comer. Por eso Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Amén. Y días de fiesta eran las fiestas de Jehová: Pascua, Pentecostés y tabernáculos. O Pascua, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, trompetas, expiación y tabernáculos, las 7 fiestas de Jehová. Nadie os juzgue en cuanto a esas cosas. Amén. O días de reposo, el sábado o el sabbat. El pueblo judío tenía una dieta, hasta el día de hoy tienen lo que se llama el kosher, ¿verdad? No comían ciertos alimentos. El pueblo de Dios tenía que subir a Jerusalén a observar 7 fiestas, básicamente 3 importantes. Y el pueblo de Dios los sábados no hacía ningún trabajo y se quedaba en casa. Y el apóstol Pablo dice que nadie les juzgue a ustedes. ¿A quién les está escribiendo? A los colosenses.
gente que no era judía genéticamente, pero tenían al judío viviendo dentro de ellos. Nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo, todo lo cual, ¿qué es eso? Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Si nos metemos a estudiar este pasaje muy bien y ponga mucha atención, esfuércese y pida al Señor que le dé sabiduría y entendimiento para captar lo que dice aquí. Aquí dice todo lo cual es sombra de lo que ha de ¿qué? O sea que la ley es sombra de lo que ha de venir. Hay algunos que dicen, no es que está hablando de Cristo. No, porque en ese momento que está escribiendo Colosenses, Cristo ya vino. Entonces la ley no es sombra. Obviamente toda la ley es una sombra de Cristo, pero también es sombra de lo que ha de venir. ¿Qué es lo que viene? Viene un gobierno milenial de Jesucristo sobre la tierra. Pero el cuerpo es de Cristo. Toda sombra nace de un ¿qué? De un cuerpo. Si no hay un cuerpo que impida que la luz haga una sombra, no hay sombra. ¿No es así? Entonces la institución de ciertos alimentos, las fiestas de Jehová, los días de reposo, son sombra de ¿qué? ¿Quién produce la sombra? Un cuerpo. ¿De quién es ese cuerpo? ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Lo dicen varios pasajes del Nuevo Testamento. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Lo explica Pablo cuando habla de la cena del Señor, que examinemos el cuerpo de Cristo. Y otros pasajes. La iglesia es el cuerpo. ¿Qué significa esto? ¿Es del cuerpo de Cristo de lo que está hablando? ¿Eres parte del cuerpo de Cristo? Si no lo dices, cuidado. ¿Eres parte del cuerpo de Cristo? No sean flojos, por favor, respondan. Por lo menos hagan así. Entonces debieras vivir como el cuerpo de Cristo. Toda la ley es una sombra de cómo será la vida en Cristo. Apúntelo. Toda la ley es una sombra de cómo será la vida en Cristo. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo de la ley. Vamos a ver la ley y vamos a ver lo que dice el Nuevo Testamento en cuanto a esa ley. ¿Está usted listo? Para que comprendamos la ley o la Torá. Acompáñame a Deuteronomio 25:4. Deuteronomio 25:4. No le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Deuteronomio 25:4, amén. ¿Dónde está Deuteronomio? Este es un decreto de parte de Dios. ¿En dónde está? En la ley, amén. Muchos piensan que la ley solamente son los 10 mandamientos. No, es todo eso que está escrito ahí también. No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Alguien entiende lo que significa eso de no poner bozal? Los bueyes cuando están trillando, cuando se está cosechando, ¿verdad? El buey pues va comiendo, va sudando, va partiéndose el lomo, ¿verdad? Y le da ¿qué? Hambre. ¿Y qué es lo primero que quiere hacer? Ahí está la semillita. Entonces los dueños del buey no querían que se comiera la cosecha y le ponían un bozal y el pobre buey pues no podía comer. ¿Me explico? Se quedaba con hambre. Es como cuando te mandaban a las tortillas y te decían, no vayas a agarrar ninguna. Si ya llegando a la tortilla ya daba hambre, ¿no? No pondrás bozal al buey que trilla para impedirle que coma mientras trilla el grano. Es la ley, hermano, eso es la ley. Y hermano, ni buey tengo, ni trabajo en la tierra. Porque hay gente, fíjense, es el absurdo de los absurdos. Hablan de que el diezmo era del grano, era de los frutos de los árboles, era porque la nación era de agricultora y era para Israel nada más del producto físico del grano. Solamente era diezmo de granos y de animales y de ovejas y nosotros textil. Nosotros ya no, hermanos. En aquel tiempo no había computadoras, no se trabajaba en la plomería, no había electricidad, o sea, no había ningún eléctrico en Israel.
No se había descubierto. Entonces eso es obsoleto, es la ley, hermano, ya no nos sirve. Vamos a ver lo que dice el Nuevo Testamento en cuanto a la sombra, en cuanto a la vida en Cristo que esa sombra produce el día de hoy. Vaya conmigo a 1 Corintios 9, versículo 8. 1 Corintios 9, 8 dice: ¿digo esto solo como hombre? ¿No dice eso también la ley? ¿Qué está introduciendo Pablo? La ley. Digo esto solo como hombre porque está discutiendo un aspecto de su ministerio. Está defendiendo un área de su ministerio. Y fíjese, esta área que va a hablar Pablo es económica. Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió. Órale. ¿Qué está diciendo Pablo? Que Deuteronomio capítulo 25:4 fue escrito por causa de la iglesia del Nuevo Testamento. Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir el fruto. Si nosotros, ¿quiénes son nosotros? ¿Quién es el sujeto de esta frase? Los ministros. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Si otros participan de este aspecto, de ese derecho sobre vosotros, cuánto más nosotros. Y también 1 Timoteo 5:18, Pablo repite esta porción. Dice: pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. No pondrás bozal al buey que trilla es una sombra de que el ministro debe vivir por medio de su ministerio. Todo el Antiguo Testamento entonces tiene cumplimiento espiritual en el creyente del Nuevo Testamento. Escuche bien. Si lo va a escribir, apúntalo, es importante. Todo el Antiguo Testamento tiene cumplimiento espiritual en el creyente del Nuevo Testamento. Por eso es importante estudiar el Antiguo Testamento con el mismo énfasis de estudiar el Nuevo Testamento. Escuche lo que acabo de decir. Debemos estudiar el Antiguo y el Nuevo Testamento con la misma intensidad y darle la misma importancia. Hay pastores que no conocen siquiera el Antiguo Testamento. Hay pastores que ni siquiera te pueden decir los libros del Antiguo Testamento. Hay pastores que ni el Nuevo Testamento leen. Leen solamente un versiculito para predicar una hora lo que se les ocurra y no dan doctrina. Yo le comentaba a uno de nuestros pastores que estamos aconsejando para que comiencen bien sus ministerios y tengan iglesias fuertes: mira, son buenos los temas, los mensajes de motivación, porque los hay, y hay que dar. Va a haber mensajes con un solo versículo, los va a haber. ¿Alguien me comprende lo que estoy diciendo? Va a haber mensajes de un solo versículo. No estamos hablando de que no se puede, los va a haber, pero es más importante que la dinámica de una iglesia sea dar doctrina, porque eso se va a quedar en tu corazón y eso te va a hacer crecer realmente. Amén. Entonces todo el Antiguo Testamento tiene cumplimiento espiritual en el creyente del Nuevo Testamento, hermano. Entonces, por ejemplo, y quiero explicar rápidamente. Muchos dicen que la ley ya pasó, vivimos en la gracia. En los mismos 10 mandamientos dice que debemos de guardar el sábado. ¿Sí es así? Es la ley. Pero no lo guardamos. ¿Por qué? Porque el cumplimiento espiritual ya sucedió en Cristo Jesús. Amén. Él es nuestro descanso, es nuestro reposo. Hebreos 4 lo explica, y explica que el sábado era una sombra del reposo que íbamos a obtener en Cristo Jesús. Amén. No guardamos el sábado, pero en el mismo espacio de hoja donde viene ahí Éxodo 20, que dice que guardemos el sábado, también dice: no matarás.
No, ya vivimos bajo la gracia. Puedo matar, porque es la ley. ¿Debes de matar? No. No codiciarás a la mujer de tu prójimo. ¿Debemos de seguir esa ley? Sí. No debemos de codiciar a la mujer de nuestro prójimo. No, alguien no escuchó bien, yo sé. Un hermano, sí. Esta es mi iglesia, gloria a Dios. No. Me puse rojo. Sí, yo sé que. Entonces, disculpen, su buen amén. No. Entonces, hay cosas que no eran sombra, eran realidad. Y hay cosas que eran sombra. Por eso cuando David levantó el tabernáculo de David y se presentó delante de él, no siendo de la tribu de Leví, y él se presentó delante del arca, que solamente los levitas y sacerdotes podían entrar. ¿Por qué fue? Porque David se adelantó al tiempo de la ley y vio el cumplimiento, que el sacrificio era yo, mi oración era el incienso. Amén. El tabernáculo era una sombra de Cristo y de la vida de la iglesia. Pero hay aspectos de la ley que no han pasado. ¿Por qué lo explico? Vamos a 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. ¿Cuántos ya habían conocido esta palabra? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente perfecto, preparado para toda buena obra. ¿Cuántos ya conocían este pasaje? Okay. Dice: toda la escritura es útil. Amén. ¿Cuál parte de la escritura? Toda. Ahora, le está escribiendo esto Pablo a Timoteo. Él le había dicho que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales se pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Timoteo era judío, ¿verdad? Por parte de madre y de abuela, con un padre griego, pero su abuela Loida y su madre Eunice lo instruyeron en la palabra del Señor y desde la niñez le enseñaron las sagradas escrituras. Todos los papás que tienen niños pequeños, lo primero que le tienes que regalar a tu hijo es una Biblia. Una Biblia. Nosotros hemos regalado Biblias a todos los bebés nacidos aquí y ya le vamos a comprar la Biblia a Joshua, que va a cumplir un añito, ¿verdad? Lo primero que mi niño va a tener es una Biblia con pasta dura para que no se la coma. Yo sé que la palabra dice que hay que comer el libro, pero no en ese sentido. Amén. Desde la niñez enséñale la palabra. Ahora, ¿cuáles fueron las escrituras que Timoteo conocía que lo podían hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús? Hechos, Romanos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿No se habían escrito? No se habían escrito. Timoteo todavía no tenía el Nuevo Testamento porque ni se había escrito. De hecho, cuando le llegó la carta de Timoteo, fue la primera de las escrituras del Nuevo Testamento que él recibió, pero él ya había sido instruido desde la niñez en las sagradas escrituras. Está hablando de la Torá, está hablando de la ley, los salmos y los profetas, está hablando del Antiguo Testamento. Y dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales el Antiguo Testamento te puede hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Y en esta porción de 2 Timoteo, pon atención, no te me duermas, no estés pensando en la comida que vas a comer después, por favor, olvídate de la comida. Toda la escritura, ¿cuál? Toda. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, todo el Antiguo Testamento, lo voy a parafrasear, todo el Antiguo Testamento es inspirado por Dios. ¿Y es útil para qué dice en tu versión? Para enseñar. Esta palabra griega que fue traducida como enseñar aparece 10 veces en primera y segunda carta a Timoteo, traducida siempre de la mejor forma que debía ser traducida. Aparece traducida como doctrina. Y solo aquí en el 3:16 la tradujeron como enseñanza. Está mal, es inferior la traducción. Se usa 10 veces, estoy hablando de la RB, para decir doctrina
y solo aquí pusieron enseñanza. ¿Por qué hubiera sido mejor poner doctrina? La palabra griega es didascalia. Pero es que si entendemos que el Antiguo Testamento, lo voy a leer en griego, es inspirado por Dios y útil para doctrina. ¿Me escuchó? Si decimos para enseñarnos, es como si fuera solamente una metáfora, una alegoría. ¿Cómo se dice? Con una historia tiene una moraleja. El Antiguo Testamento no es para moralejas, es doctrina. Amén. Y dice, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Hermanos, es que estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley. Hermanos, bajo la gracia, la norma es más alta que en la ley. Vete a Mateo 5. ¿Han escuchado? No adulterarás. Yo les digo, el que mira a una mujer con deseo impuro en su corazón ya adulteró. ¿Han escuchado? No cometerás asesinato. Yo les digo, el que se enoja contra su hermano y le dice raca o necio, es culpable, es reo de juicio. ¿Han oído esto? Pero yo les digo que estar en la gracia es todavía una justicia y una ley mayor. Porque Jesús no vino a abrogar la ley, vino a cumplirla. Ahora, hermano, está explicando todo eso de la ley para decirnos que como el diezmo es de la ley, tenemos que guardar la ley, tenemos que guardar el diezmo, porque el diezmo no ha pasado. Podría decirlo, pero vamos a ver otra cosa bien importante. El diezmo ni siquiera fue fundado en el tiempo de la ley. En Génesis 14, no lo busqué. En Génesis 14, Abraham, que es nuestro padre, hablando de la fe, nuestro padre es Dios, pero padre de la fe, y somos hijos de Abraham, tenemos que imitarlo según Romanos, tenemos que vivir su vida, amén, para tener las bendiciones de Abraham. En Génesis 14, Melquisedec, bueno, está Abraham ahí bien contento y escucha que su sobrino que estaba allá se acercó mucho a Sodoma y a Gomorra, pues llegaron unos reyes, hicieron guerra y destruyeron a varios reinos, eran 5 reyes que fueron destruidos y se los llevaron cautivos. Y Abraham agarra a toda su gente, 316 creo, nacidos, 18, ok, agarra a la gente de su casa y se va a pelear contra una liga de naciones. Si usted se pone a leer ese pasaje, es loco. Es como si alguien me dijera que Estados Unidos invadió, ¿verdad?, el norte de nuestro país y los venció. Yo digo, gente, vamos a pelear nosotros. Y me llevo a 316 personas y me pongo a pelear contra Estados Unidos. Abraham peleó contra el imperio que sería posteriormente el asirio, imperio asirio. Se levanta con su gente, va a pelear y los vence, porque Abraham poseía las bendiciones. Los vence y luego cuando regresa de la guerra se le aparece un personaje misterioso, Melquisedec, rey de Salem. Y cuando se le presenta, dice que Melquisedec es un sacerdote. Escúchame, todavía no existe la nación de Israel, todavía no existe el sacerdocio levítico, no hay tabernáculo, no hay nada, no ha sido dada la ley. Abraham solamente está siguiendo las promesas de Dios, obedeciendo a Dios, y lo único que tiene que hacer Abraham es tener un hijo, solo que ya bien viejo, ¿verdad? Un milagro tiene que suceder. Abraham está persiguiendo ¿qué? Una promesa, y está en obediencia, yendo a un lugar que no conoce. Y le aparece una persona, un personaje, y la palabra dice que es un rey sacerdote. Generalmente los reyes tenían un sacerdote, o los sacerdotes le servían a un rey. Este es un rey sacerdote. Wow, ya me empiezo a emocionar. Y cuando llega de la guerra, ¿a qué viene? ¿A qué se aparece este sacerdote? Precioso sacerdote. Se aparece para bendecir a Abraham. Se aparece para bendecirlo por haber derrotado a los reyes de Babilonia y Asiria. Y le
ese sacerdote rey, su ministerio, su sacerdocio, se ve explicado, se ve realizado en un oficio: servir pan y vino. Y lo bendice. ¿A qué le suena eso? Digo, ¿podemos ver quién está allí dando pan y vino? Disculpe, yo me emociono bien gacho con estas cosas. Pero es que me imagino a Jesús en el cenáculo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Esta es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada en propiciación por sus pecados. Ese mismo personaje se le apareció a Abraham y le da pan y vino, lo que se conoce como una teofanía. Ahora, no fue una visión, no fue un sueño, no, fue físico. Se apareció a Abraham y le ofreció pan y vino. Ahora acompáñame a Hebreos capítulo 5. Ahora, ¿eso sucedió cuándo, hermanos? 430 años antes de que Moisés recibiera la ley en Horeb. ¿Cuál ley? La ley mosaica. Los 10 mandamientos y todos los otros cientos de mandamientos que venían y que están explicados en el Antiguo Testamento. Hebreos 5, 6 y 10. Vamos a leer estos dos versículos. Cuando lo tenga, diga amén. Ok, vamos, háganme un favor. Estamos a la mitad de la enseñanza, pónganse de pie. Estamos a la mitad, sí. Pónganse de pie. Por cierto, nadie prendió los... ¿No tienen calor? Ok. ¿Será que yo me estoy moviendo, verdad? Ok. Dale un masaje a la persona que está a tu lado. Aprovechate, hermano, aprovechate, Gloria. Un masajito. Mueve las pantorrillas ahí. Ok, puede sentarse nuevamente. Gracias. Entonces, ¿quién es Melquisedec? Es rey, es sacerdote. ¿Cuáles son las dos funciones que Melquisedec mostró? Dar pan, vino y bendecir. Amén. Son las dos cosas que hace este sacerdocio: bendecir y dar pan y vino. Amén. ¿Y qué hizo Abraham cuando se encontró con él? ¿Qué le dio a Abraham? Los diezmos de todas las cosas. Los diezmos. Le dio los diezmos. Amén. ¿Cuántos años antes de que fuera dada la ley? 430 años antes de la ley. Dice, y en otro pasaje Dios le dijo, Hebreos, ok, volteen a ver, ¿para qué fue escrito el libro de Hebreos? A ver, las personas que diferentes de las que tenemos más tiempo, por favor. Los que tienen menos tiempo. ¿Para qué fue escrito el libro de Hebreos? Fue escrito para tanto judíos como gentiles. ¿Pero para qué fue? Para explicar el tiempo del sacerdocio levítico y el cambio de sacerdocio al sacerdocio de Jesús. Amén. El fin de los sacrificios de animales que estaba a punto de acontecer, porque Hebreos fue escrito antes de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70. Y el propio libro de Hebreos explica que está a punto de ser destruido el antiguo sistema sacerdotal. Todavía estaba vigente en el tiempo que Hebreos estaba siendo escrito. Todavía estaba vigente el templo, todavía había sacerdocio. Pero el escritor de Hebreos explica que hubo un cambio de sacerdocio que nos convenía, porque los sacerdotes de la tribu de Leví era un sacerdocio temporal. Pero el sacerdocio de Jesús es eterno, y con un solo sacrificio hizo perfectos a los que son santificados. Amén. Para eso fue escrito el libro de Hebreos. Y dice aquí, es creo que un versículo medular, y en otro pasaje Dios le dijo, ¿a quién le está diciendo? A Jesús: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Versículo 10. Y Dios lo designó, el sujeto es Jesús, sumo sacerdote según el orden de
Melquisedec. Dios quiere que entendamos que el sacerdocio de Cristo es según el orden de Melquisedec. Y después, si te quieres meter más, y por favor hazlo, ponte a leer Hebreos 7 y explica que somos llamados a ese sacerdocio. El libro de Hebreos explica que los sacerdotes venían de una tribu y nadie podía ser levantado como sacerdote de ninguna otra tribu, tenía que venir de la tribu de Leví. ¿Cuál fue el pecado de Jeroboam? ¿Se acuerdan cuando el reino se dividió? Jeroboam. Dice la palabra que Jeroboam dijo: si yo dejo que vayan a adorar a Jerusalén, a ofrecer los sacrificios con los sacerdotes de Leví, el reino se me va a dividir y se van a regresar para allá. Voy a establecer sacerdotes y voy a poner 2 lugares de adoración con 2 becerros de oro con sacerdotes para que adoren aquí y no vayan a Jerusalén. Y fue la perdición del reino del norte, porque tomaron de personas de cualquier tribu para ser sacerdotes y inventaron una nueva religión. Y el escritor de Hebreos está explicando: Jesús no era de la tribu de Leví. Y alguien puede decir: es que no puede ser el sumo sacerdote porque es de la tribu de Judá. Pero la palabra explica es que él pertenece a un sacerdocio que no era ni de Leví, ni de esto, ni de aquello. Era un sacerdocio eterno, sacerdocio según el orden de Melquisedec, eterno. Apocalipsis capítulo 1, 6. Por favor, búsquelo conmigo. Él ha hecho de nosotros, ahora, ¿qué hizo Jesús? Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. ¿Qué vino a hacer Jesús? No solamente salvarnos, obviamente por ahí se inicia. Necesitamos ser salvados, amén. Pero salvados ¿para qué? Para ser sacerdotes. Ese siempre fue el propósito de Dios. Adán y Eva habían sido llamados para ser sacerdotes y ministrar a Dios. Cuando Dios fundó a la nación de Israel, Él le dijo a toda la nación: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Dios quería que toda la nación fuera un reino de sacerdotes. ¿Qué hizo Jesús? Nos hizo un reino ¿de qué? Sacerdotes y gente santa. Ahora, sacerdotes según el orden de Leví. ¿Necesitamos un tabernáculo con sacrificios de animales? No, un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Apocalipsis 5:10. Cuando lo tenga, dígame. Y la has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Hermanos, si pertenecemos al sacerdocio de Cristo, tenemos que buscar lo que Melquisedec reveló. ¿Qué reveló Melquisedec? Sirvió pan y vino. ¿De qué hablan el pan y el vino? Hablan de su carne, hablan de su sangre, pero también hablan de su palabra y de su unción. Lo que Melquisedec da en su sacerdocio es su carne, es su sangre, es su palabra, es su revelación, es su unción. Pero ¿qué debemos de hacer cuando Él nos da pan y vino? Melquisedec recibe diezmos. ¿Alguien lo escuchó? No Leví, no estamos hablando de Leví, no estamos hablando de los levitas, no estamos hablando de Aarón. Aarón y Leví recibían los diezmos de la nación. Eso era para Israel. No te preocupes, somos un reino de sacerdotes y gente santa. Nuestro sumo sacerdote es un sacerdote según el orden de Melquisedec. Él da pan y vino, que es lo más importante, y su bendición. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Darle el diezmo, porque Abraham, que es nuestro padre, y de los que somos herederos de su bendición y que queremos obtener las promesas que le fueron dadas a él, tenemos que hacer lo que nuestro padre Abraham hizo: dar nuestros diezmos. Porque no es de la ley, es un principio eterno. Por eso Jacob, que también es nieto de Abraham, que todavía no conocía bien a Dios, allá en Betel tiene la visión del sueño. ¿Y qué es lo primero que le dice Jacob a Dios? Si me acompañas, me bendices en el viaje, ¿qué voy a hacer? Tú serás mi Dios y los diezmos apartaré para ti. Pero si todavía no había ley, ¿de dónde sabía Jacob que tenía que dar diezmos?
Porque Melquisedec recibe diezmos. Porque el sacerdocio eterno recibe diezmos. Amén. Ahora, en los dos sacerdocios, hermanos, era esencial dar diezmos. En el sacerdocio de Melquisedec y en el sacerdocio de Leví era esencial. Vamos a Hebreos 7, por favor. Vamos a estudiar un poquito de Hebreos 7. Espero que tú ames la palabra y que tú estés interesado en saber más en este momento y no tengas ganas de irte y no te hayas cansado. Por favor, esto es de vida. Hebreos 7:5 dice, voy a tomar poquita agüita. Consideren entonces la grandeza de este Melquisedec. Incluso Abraham, el gran patriarca de Israel, reconoció esto al entregarle la 10ª parte de lo que había capturado en la batalla. Versículo 5, pongan atención. Ahora bien, la ley de Moisés exigía, se metió con la ley, ¿ok? La ley de Moisés exigía que los sacerdotes que son descendientes de Leví le cobraran el diezmo al resto del pueblo de Israel, quienes también son descendientes de Abraham. Sin embargo, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió de Abraham la 10ª parte. Y Melquisedec bendijo a Abraham, quien ya había recibido las promesas de Dios. Sin lugar a dudas, el que tiene el poder para bendecir, ¿de quién está hablando? Melquisedec. Sin duda alguna, sin lugar a dudas, el que tiene el poder para bendecir, Melquisedec, es superior a quien recibe la bendición. ¿Quién fue el que recibió la bendición? Abraham. ¿Quién es Abraham? El padre de la fe, no solo de Israel. Recuerden, Abraham es el padre de la fe, padre de todos los que crean en el Mesías. Melquisedec es superior a Abraham. Los sacerdotes que reciben los diezmos son hombres que mueren, los de Leví. Así que Melquisedec es superior a ellos porque se nos dice que sigue viviendo. ¿Cuántos saben esto? ¿Cuántos están entendiendo? Melquisedec sigue viviendo. Además, podríamos decir que esos levitas, los que reciben el diezmo, pagaron un diezmo a Melquisedec cuando lo pagó su antepasado Abraham. Aún la ley le pagó diezmos. No sé si estás captando esto. Ojalá y lo estés captando. Aún la ley tuvo que pagar el diezmo a Melquisedec a través de Abraham, cuando todavía no se había establecido la ley. Además, podríamos decir que esos levitas, los que reciben el diezmo, pagaron un diezmo a Melquisedec cuando lo pagó su antepasado Abraham. A pesar de que Leví aún no había nacido, la semilla de la cual provino ya existía en el cuerpo de Abraham cuando Melquisedec recibió su diezmo. Amén. ¿Alguien está captando ya esto? Estamos cerrando. Las únicas dos prácticas del sacerdocio de Melquisedec son dar pan y vino y recibir diezmos. Y si queremos ser parte de ese sacerdocio al cual Melquisedec vino a establecer a través de Jesús, debemos pagar diezmos. Ahora diga conmigo, pagar diezmos. Dar ofrenda. Muchos se confunden diciendo, yo doy mis diezmos. Tú no los das. Tú los pagas porque no te pertenecen. Das ofrenda, eso sí das, porque eso es de tu corazón, lo que tú quieras. Pero el diezmo se paga, no al pastor, porque sería yo un empleado tuyo por un servicio. No, tú le pagas los diezmos a Melquisedec. Por eso muchos se confunden. Es que el diezmo viene, sí viene en la ley, claro que sí, lo vamos a estudiar, pero la ley es doctrina. Y hay cosas que continúan de la ley, como no matarás, como no dirás falso testimonio. Amén. Hay cosas que no, el sacrificio de los animales, guardar el sábado y otra serie de cosas. Y hay cosas que, aunque en el Antiguo Testamento eran físicas, son sombra de lo espiritual, como no poner bozal al buey que trilla, es darle su honorario, darle su alimento, darle su salario a los ministros de la palabra. Y de eso hablaba la ley. Pero el diezmo no es de la ley de Moisés,
es un principio eterno. El Salmo 119, versículo creo que es 142, dice: tu ley es tu verdad. El diezmo es la verdad de Dios. Y ya lo vimos en la lección pasada. ¿Dios necesita dinero? Dios quiere al ofertante. Y Él sabe que el diezmo es tu vida. Y Él sabe lo importante para ti que es ese dinero. Y que cuando lo das realmente es verdadera adoración, no por el valor monetario, sino porque sabe lo que estás sacrificando. Porque muchos de nosotros sabemos lo que es ganar ese dinero. Las altas jornadas, en horas extras, y el esfuerzo para recibir el bono y para ganar ese horario que te lo dan doble si te quedas 3. Uno sabe lo que es estar parado ahí sintiendo ya el cansancio, queriendo estar en casa para obtener ese dinero y venir a darlo. Para Dios es tan precioso porque es tu vida. Y Dios sabía lo que necesitaba el hombre para mostrar verdadera adoración, es dar el diezmo y ofrendas. Ahora, si no estamos diezmando y ofrendando, no somos parte del sacerdocio de Cristo. Y lo que sucedió en Malaquías, que lo vamos a estar viendo en otras enseñanzas, es que Dios nos advierte: ustedes me están estafando, me están robando y están bajo maldición. La nación toda me ha robado. Vuélvanse a mí. Pero Señor, no estoy entendiendo qué me debo devolver. Es que me estás robando tus diezmos y tus ofrendas y son malditos con maldición. Pero dice: pruébenme, pónganme a prueba. Si ustedes empiezan otra vez a diezmar y traer sus ofrendas, yo voy a abrir las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Y parafraseado, las naciones van a ver que ustedes son benditos. Son benditos. Malaquías 3:10 está vigente, porque habla de un tema que no es de la ley solamente de Moisés, es del sacerdocio eterno de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a continuar el tema de finanzas y vamos a hablar de las bendiciones de diezmar y de ofrendar, para que no se me queden así: ay, tú decías con una cara apretada, ¿no? Ay, tengo que dar el diezmo. Sí, lo tienes que dar. Bueno, lo tienes que pagar. Amén. Adiós. Ahora, yo no voy a usar el lenguaje: vengan a pagar sus diezmos. Pues yo no soy el que aquí el capataz ni nada. Traigamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas al alfolí, a la casa de Dios. ¿Para qué dice la palabra? Para que haya alimento en mi casa. Hay alimento en mi casa. Tu dinero es tu expresión de adoración, de obediencia, pero también Dios lo usa para la extensión de su reino aquí en la tierra. ¿Cuál es su reino? Reino de sacerdotes y gente santa, en el pacto de Abraham, en el pacto de Jesús. Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Si siento que el Señor nos lo dejó muy claro el día de hoy, pero tal vez, aunque está claro, hay tal vez algún tipo de resistencia en tu vida. Y te puedo decir, tal vez hasta lo entiendo. Y no hay en mí, ni en nuestro liderazgo en esta iglesia, hay un juicio o una condenación hacia alguien que tenga una resistencia a este tema, porque es un tema muy delicado, es muy sensible. El asunto de dineros y finanzas es un asunto bien sensible, pero te invito a abrir tu corazón al Señor y dejar que el Señor ministre esta área de su doctrina a tu vida. Primero, para que tú estés bajo su bendición. Segundo, para que seas bendición.
y para que la iglesia cumpla su propósito aquí en la tierra. La herejía, la doctrina de demonios, lo que ha traído es pobreza a la iglesia, esclavitud a las finanzas. Muchos cristianos han nacido de nuevo, aman a Dios, pero son esclavos económicamente. El 80% del problema en las consejerías familiares es el dinero. La mayoría de las personas se van de la iglesia por causa de problemas económicos. Y dentro de la iglesia, negocios entre hermanos y el afán y la ansiedad. De los 4 tipos de suelo, una de las semillas fue ahogada por el afán de las riquezas y los deseos de las cosas físicas. Es una de las razones, de las 4, de las 3, ¿verdad? Junto al camino, pedregales y espinos. Es una de las 3 razones por las cuales la semilla no entra al corazón de las personas. La tierra buena es la buena. Pero de las 3 razones por las cuales no entra la semilla, es el dinero. Vamos a hablar más de Mamón, que es el dios del dinero, y de su influencia espiritual. Y tenemos que romper las cadenas de esa doctrina de demonios en nuestra vida. Amén. Señor, ore conmigo. Después de este susto, ore conmigo si puede. Amén. Señor, queremos ser libres de toda atadura espiritual. Y el día de hoy específicamente en el área de las finanzas. Señor, queremos ser rescatados de toda codicia. Queremos ser libertos de toda cadena espiritual de servidumbre al dinero, opresión económica, deudas, destrucción, las plagas, Señor, que son desatadas por la maldición de un dinero, Señor, que no es usado correctamente, que no es ofrecido a ti. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que tú traigas libertad financiera a tu pueblo, no solamente para cumplir con el diezmo y la ofrenda, sino para gozarse, Señor, en el sacerdocio de Melquisedec, en el sacerdocio de Cristo Jesús. Padre, queremos tu bendición, Jesucristo. Queremos tu pan y tu vino. Queremos, Señor, tu revelación. Queremos tu unción en nuestras vidas. Queremos caminar como sacerdotes del sacerdocio eterno, Señor, y ministrar delante de ti, Señor. Y que todo lo que hagamos, Señor, sea recibido como ofrenda, como aroma agradable delante de ti, Señor. Pues te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar sus lugares.